Función sintáctica en la primera declinación griega. Conjunto de terminaciones que pueden tener palabras según sea el caso y que se aplica a sustantivos, adjetivos y determinantes o pronombres. El nominativo es un caso gramatical que se usa principalmente para expresar la función del sujeto o atributo. También puede expresar otras funciones, como el predicativo del sujeto, la posición del sujeto o el vocativo. Genitivo. El caso genitivo se usa normalmente en muestra de una propiedad o posesión. El genitivo se usa en masculinos, neutros y femeninos. En el caso de los masculinos, se pierde el sigma si se termina en ómicron y sigma, y se cambia por ómicron e i. Y esto aplica igualmente en el caso de los femeninos. En el caso de los neutros, de ómicron se cambia a u. Cuando hay una iota, se cambia a u. Cuando hay una os, termina en us. Cuando hay un imo, termina en imatos. Cuando termina en sigma, se cambia a tos. Cuando termina en alfa, se cambia a atos. Cuando termina en on, se cambia a ontos. En los artículos masculinos o en genitivo se convierte en tú. El artículo de los femeninos y se pasa a tis. Y en el artículo de neutros, el genitivo to se convierte en tú, mientras que en el artículo del genitivo en plural siempre va a ser tom. Mientras que en los artículos indefinidos, en el artículo de los masculinos enas pasará a enos. El femenino mías en genitivo se pasa a mías. Y en el artículo neutro enas se convierte en enos. Se utiliza principalmente con la función de complemento de nombre, aunque también toma parte de las funciones del antiguo caso ablativo. En griego, el dativo es un caso gramatical que se usa principalmente como un complemento indirecto o circunstancial que indica un punto exacto en el espacio o el tiempo. La primera declinación griega incluye sustantivos masculinos y femeninos con terminaciones variables. Los femeninos terminan en alfa, eta o alfa mixta y los masculinos terminan en alfa. Si la raíz acaba en fi, iota o epsilon y en eta de lo contrario. En griego antiguo, el caso acusativo se usa para funciones como complemento directo, predicativo y circunstancial de espacio-tiempo. La forma acusativa singular de la primera declinación se forma agregando an al tema del sustantivo. Por ejemplo, talasa, que significa mar, se convertiría en talasán, mientras que la forma acusativa plural de la primera declinación se forma agregando as al tema del sustantivo. Por ejemplo, talasa, que significa mar, se convertiría en talasas. El acusativo es uno de los casos gramaticales del griego antiguo y se utiliza para indicar el objeto directo de una acción. Por ejemplo, blepo ten talasán, que significa veo el mar. El vocativo en la primera declinación griega tiene como función ser utilizada para llamar o invocar directamente a alguien o algo. Su forma varía ligeramente en función de la terminación de la palabra y su uso se da en contextos de apelación directa. En el caso de los sustantivos que terminan en alfa, en el nominativo singular, el vocativo suele ser igual a la nominativa, es decir, que no cambia. Para los sustantivos que terminan en eta, en el nominativo singular, el vocativo suele cambiar y se convierte en alfa. Terminados en eta, como por ejemplo kepala, que significa cabeza. En segundo lugar tenemos nombres terminados en alfa pura, procedida por vocal o por ro, como por ejemplo filia, que significa amistad. Las griegas contribuyen a crear palabras nuevas en español de varias formas.
Vocabulario científico y tecnológico. Gran parte del vocabulario científico y tecnológico del español proviene del griego, como la sociología, la teología, la filología, la neurología, la astrología, entre otras. Palabras de uso cotidiano. Muchas palabras de uso cotidiano provienen del griego, como idea, tema, teatro, música, ritmo, teléfono, política, gramática, historia, matemáticas. Prefijos griegos. Los prefijos griegos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivados, lo que facilita la redacción oral y escrita y la comprensión de textos y exposiciones. Palabras híbridas. La cultura griega y la cultura romana se nutrieron la una de la otra, por lo que ambas lenguas adaptaron vocablos, expresiones y frases de la región vecina. Conocer las etimologías greco-latinas puede ayudar a comprender el vocabulario especializado y enriquecer la capacidad de análisis lingüístico. Loving can hurt, I wanna follow us. In the night I look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm